Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy esta noche para hacer la lectura de Piscis, un signo por excelencia de agua que yo tengo en mi casa 10, así es como me ven. Si vosotros miráis vuestra casa astrológica, la 10 es como os ven los demás, vuestro éxito, carrera, la profesión. Por tanto, conozco muy bien también cómo es este pececito. Tengo mi luna en Cáncer, os entiendo. Sois personas muy compasivas y protectoras, os dais al mundo y voy a hacer esta tirada para saber qué piensa esa persona de vosotros. ¿Qué va a ocurrir a lo largo de esta última semana de marzo, abril e incluso la primavera? A mí me gusta dar plazos más amplios, no una fecha concreta. Os recuerdo que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para uniros definitivamente a vuestra persona o hacer cualquier cosa, puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp que tengo en mi caja de descripción y me contáis vuestra situación. Y ahora sí, voy a pasar a la tirada. Voy a retirar estas barajas porque voy a empezar con la mía. Y voy a dejar estas aquí. También una de tarot que estoy estrenando con todos los horóscopos. Y antes os saco unas iniciales. A ver. A ver, Piscis. Y estas para vosotros. La C, la R, la H, la A, la D, la F y la N. Decidme en comentarios si coinciden con vuestras iniciales, nombre, apellidos o el de vuestra persona especial. Y voy a dejar aquí a Piscis. Y bien, voy a empezar con esta baraja. Para aquellos que no la conocéis, es una baraja de almas, llamas gemelas, de 120 cartas con todas las situaciones posibles. Por tanto, si estáis en una relación ahora mismo, si es vuestra expareja, exmarido, exmujer, no veis a esa persona desde hace mucho tiempo o queréis conocer a alguien, mi baraja da las respuestas y consejos para estar en unión, porque lo que yo quiero no es simplemente que tengáis una información, sino que sepáis cómo podéis manifestar esa relación. Y ocurre. Os lo digo en serio. Y voy a preguntar qué le depara Piscis en esta semana y en la primavera, en el amor. Yo ya he pedido a mis guías espirituales cada vez que estoy limpiando las cartas y colocando mi mesa, que me den luz, verdad y justicia para todos vosotros. ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana y en la primavera? Quiero que mis ángeles me den luz para vosotros y me hablen de vuestra situación, de cómo se siente esa persona, cómo podéis acercaros a ella. Tengo aquí las primeras dos cartas y una de ellas ya es un as. Piscis, atentos. Un as y un arcano mayor, la sacerdotisa, Luna, Cáncer. Aquí hay mucha información. Este primer as de espadas. Esta persona viene con todas a romper situaciones en su vida que no están bien, romper con creencias que incluso puedan ser limitantes, patrones, con personas. Viene con la verdad. Es una persona sincera, noble, que le importa hablar, conversar. Es lógica. Aquí tenemos a los signos de Géminis, Libra y Acuario. Posees un brillante intelecto. Úsalo para ser objetiva y trabajar en ti misma. Atraes a tu gemelo cuando tu mente es clara. Equilibra tu razón y emociones. Este también es un consejo que debéis de tomaros, amigas mías. Porque en el tarot, aquí tengo un signo de agua, como vosotros, se nos dice que para obtener verdades debemos usar nuestro intelecto. Esta carta está en Keter, en la sefirá número 1 más elevada, donde está nuestro chakra de la corona y que representa a todo el cosmos y que más cerca está de Dios. Pero las espadas también me hablan de la octava sefirá, que es Hot, brillante intelecto. Hay que utilizarlo.
Va a haber conversaciones con esta persona, va a llegar con unas aclaraciones. Es la primera carta, sabéis que os digo siempre que me guío mucho por la primera que salta. Será capaz de romper con su pasado y con las situaciones de su presente que no sean convenientes. Va a haber aclaraciones, lo que estáis buscando, porque si estáis aquí en esta tirada es porque queréis saber la verdad, aunque lo intuís, porque tengo a la sacerdotisa. Tengo aquí a los signos de aire. Luego quiero saber si esta persona puede ser Géminis, Libra o Acuario, e incluso Cáncer. Sueños, poderes psíquicos, Piscis. Si hay un signo por excelencia, como está en la casa 12, que rige nuestras habilidades psíquicas y poderes, ¿quién es? Vosotros. Percepción extrasensorial, sueños premonitorios, los tenéis con esta persona. Ellos se están comunicando contigo a través de la quinta dimensión. Confía en tu intuición y percepción. Tu alma o llama gemela se están acercando. As de espadas y al lado la sacerdotisa, que me está diciendo muy claro que mantengáis el equilibrio. Por eso ya está sentada y al lado hay dos columnas, una negra y otra que es blanca. Es una especie de yin y de yang. Ella tiene el conocimiento de los sueños, del inframundo, del más allá y toda la sabiduría del universo. Y vosotros también, Piscis, estáis recibiendo mensajes de esta persona de forma telepática. Como yo tengo también conocimiento con la telepatía, puedo deciros que pueden ser frases muy, muy cortas y que podéis también enviarle a esta persona un mensaje. Si os concentráis y pensáis que estáis al lado de él o de ella y podéis fundiros como si estuvieseis dentro de su mente, le llegarán. También hacedlo a través de los sueños conscientemente. Cada vez que os vayáis a dormir, pensad en una situación donde estéis con esa persona, pues quizás en vuestra casa, en una playa, en algún lugar romántico donde queráis. Imaginad que os abraza, que habláis, que estáis juntos, como marido y mujer. Y después, en los sueños, se os revelará. Pasado, presente y futuro, donde confluye todo. Si estáis en comunicación con sueños o los tenéis, es vuestra carta. La sacerdotisa tiene un mensaje muy claro para vosotros, Piscis. Confiad en vuestra intuición y en vuestros sueños. Toda esa sabiduría os está llegando. Esta persona está muy, muy unida a vosotros. Y aquí tengo a Cáncer. Ya os he dicho antes cómo sois. Y yo con mi luna, y sé que algunos podéis tener vuestro ascendente, signo lunar en alguno de estos signos. Cáncer, Piscis y Escorpio tienen unas capacidades psíquicas muy desarrolladas, intuitivas. Es que algunos de vosotros ni siquiera necesitáis desarrollarlas. Habéis nacido con ellas. Lo sabéis. Haced caso de vuestra intuición. La lógica dejadla para otros asuntos. Pero si queréis estar con esa persona, comunicaros con ella, amarla, esto no se piensa con la mente lógica. Seguid el consejo de la sacerdotisa. ¿Qué va a pasar con Piscis en esta semana de marzo, abril? 3 de pentáculos. Tengo aquí a Capricornio. Muchos signos en 3 cartas. Así te ve esta persona. Te admiro. Energía, talento, propósito. Ellos sienten una enorme admiración por quién eres. Están orgullosos de tus valores y de la belleza que desprendes. Continúa siendo creativa. Hablo para mujeres, hombres, que sois apasionados, artísticos, muy meticulosos y perfeccionistas con vuestro trabajo. Os gusta lo que hacéis y si no es vuestra pasión, ya podéis cambiar. Porque en la vida hay muchas opciones para hacer lo que deseáis. Os ve brillando a alguien que no simplemente está en vuestros sueños, que es la 4ª dimensión, la 5ª dimensión, donde se unen las almas, sino que en tu vida real también te está observando. Te quiere tal y como eres. Puedes sentir hasta celos, porque llamas mucho la atención, no simplemente físicamente, sino que agradas mucho a la gente, caes bien,
tienes muchas habilidades sociales, eres una gran conversadora. La gente cuando está contigo se siente muy a gusto, Piscis, ¿verdad? Y él lo sabe. Y entonces esto le puede crear esa confusión de pensar que quizás estés separada o no te interese. Te ve mucho, todo el tiempo. Capricornio. Voy a poner aquí. Tengo en 3 cartas aire, agua y tierra. Vamos a ver para Piscis. Piscis, que esta persona está muy cerca de ti y lo sabes. Vienes aquí a consultar tiradas cuando eres muy intuitiva. Puede ser que personas que me estéis viendo seáis videntes o tengáis pues, clariaudientes, alguna habilidad muy especial. ¿Qué va a ocurrir con Piscis esta semana y la primavera en el amor? Sabéis muy bien cuando os están engañando o no. ¿Qué va a ocurrir con Piscis? Tengo aquí un 2 de espadas, negación, falso balance con Libra. Sentimientos ocultos. Esta persona no está expresando lo que siente. Falso control, observación de nuevo, aunque se vende los ojos. Aunque esté negando su amor, solo es por ego y miedo. El amor nunca se puede esconder. Te mirarán cuando se liberen de su control. Una carta que a pesar de ser de aire, con el signo de Libra, sabéis que hay aquí agua y una luna. Él se está vendando los ojos y cogiendo 2 espadas y bloqueando su corazón. Detrás tiene el mar y la luna que nos hablan de nuestras emociones, justamente lo que nos dice la sacerdotisa. No quiere hacerle frente, le da miedo. Hay situaciones en su vida que tiene que arreglar con ese as de espadas. Puede que haya otra persona. No lo quiere ver, lo siente y se va a quitar esta venda, porque no se puede ocultar el amor como os he dicho. Entonces mirará hacia el mar, se conectará con la luna en la parte más femenina y sacará al exterior todo lo que siente. Si estáis bloqueadas en redes sociales en algún lugar, me lo decís también. No quiero que penséis más en bloqueos. Pensad que esta persona llega. Y aquí tengo a Libra. Tal vez esta persona, con ese 2 de espadas, esté viviendo una relación con alguien que no quiere. Y le es difícil romper. Porque a veces creemos que si ya estamos comprometidos o vivimos con alguien, es difícil dejarlo. Yo siento que está en una situación complicada esta persona. Vamos a ver, sigamos. A ver con qué viene esta persona, Piscis. Piscis en el amor para esta semana y la primavera. Piscis. Bien, aquí tengo 2 cartas. Veamos, amigos. Ghosting. As de bastos. Mirad, negación y al lado ghosting. Decidme si os bloqueó. Inseguridad, cobardía, impasibilidad. Su indiferencia y desaparición te causan dolor. Pero no debes afligirte por esta situación. El universo restaurará el equilibrio. Esta persona se pudo haber ido aquí sin ninguna justificación. No le hicisteis nada. Yo hice esta carta. ¿Veis esta chica que está bailando con un fantasma? Y ella está contenta. No debéis sentiros afligidas si él o ella desaparecieron y estáis buscando respuestas, como ¿qué le hice yo? ¿Por qué se fue? Va a regresar. La primera carta es un as de espadas. Va a haber muchas explicaciones. Debe de darlas. No quiero que tampoco haya una discusión o reproches, pero si os hizo esto, debe de equilibrarlo. Es como la justicia. Por eso está así. Le cuesta expresar. Tengo aquí el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Energía sexual, orgasmo, éxtasis, unidad, placer.
en secreto, a pesar de no decir nada, os mira, os sueña, tiene muchas ganas de tener una conversación, de acabar con situaciones en su vida que quiere negar y que cree que debe de seguir hacia adelante. Y no, romperá con ellas. Es hora de que se quite la venda. La energía creativa y sexual de tu divino masculino es una explosión más allá del mundo material. Él te percibe como una vasija sagrada de la creación, alguien que te desea constantemente, fantaseando en secreto, vive situaciones en su vida que no le hacen feliz. Se alejó y se arrepiente. Hay un fuego encendido de la pasión entre vosotros dos, tanto si ha habido ya relaciones íntimas como si no. Os piensa todo el tiempo. Y aquí tengo a los signos de fuego. Decidme si es vuestra persona o los tenéis en vuestra carta. Vamos a ver para Piscis qué va a ocurrir en el amor en esta semana y primavera. ¿Veis? ¿Veis? Otra carta donde hay fuego, en un camping, en la playa, dos personas que se acaban de casar y están de luna de miel. ¿Veis todo lo que tiene que hacer esta persona? Cambios muy grandes en su vida. Dejar atrás personas y situaciones. Y voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Mirad. Mirad lo que hay aquí. El mago, Virgo, Géminis, confianza. Todo es posible. Autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Va a haber comunicación. El mago está regido por el planeta Mercurio, planeta del comercio y de los viajeros. Esta persona contactará con vosotros. En algunas situaciones, en otras tiradas lo tengo muy claro, que va a ser a través de internet. Aquí siento que esta persona lo va a hacer cara a cara. Estas explicaciones no serán tanto por internet. Puede que os hable por el WhatsApp para quedar, pero os hablará directamente. El mago, sed como él. Esta persona es poderosa. Tiene recursos financieros, se ve muy bien físicamente, puede ser un hombre o mujer de mediana edad. Y trabaja mucho con la mente. Justo como con la primera carta que hemos visto, con el intelecto. Es lo que hace el mago, trabajar con sus brazos, manos y mente. Y todo lo puede, también es un consejo para vosotras. Si lo creéis en vuestra mente, lo haréis factible en la tercera dimensión. Ley de asunción, recordadlo, es así. Si vosotras os enfocáis o pensáis que en la vida no podéis ser amadas, que no vais a encontrar una pareja, que vuestra pareja os va a engañar, es lo que va a suceder. Porque empezáis a desarrollar una serie de hábitos, conductas, de pensamientos tan negativos que se materializan. Ley de asunción es la ley de la fe. Si Dios, el primer mandamiento que nos dijo, no pondrás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Que si decís que queréis estar con vuestra persona, tiene que ser todos los días. No contradigáis, quiero decir que no digáis dentro de una semana que esta persona no me quiere. Esto es una contradicción. ¿Entendéis? El mago viene aquí para deciros, carta número 1, con nuevos comienzos, donde todo se hace posible y maneja todas las herramientas del tarot. Alguien que tiene mucho control sobre sí mismo. Es él el que tiene más energía masculina y el que va a dar el paso. Así es este hombre o esta mujer. Tiene un negocio o algo que hace que le encanta tener gente alrededor, ser el centro de atención, se comunica muy bien con otros porque para ello está Virgo y Géminis, es organizado, habla, sabe conversar, convence a los demás, así es. Tengo aquí dar placer, juegos eróticos teníamos ahí, as de bastos también. Fantasía, romanticismo. Ellos quieren que sientas un placer infinito haciendo el amor y están dispuestos a complacerte sexualmente en todo. Alguien que en secreto quiere tener control sobre estas relaciones. Esto es lo que le gusta. Alguien dominante. Tengo aquí una persona que le gusta. O sea, llevar la relación como él quiere. Y yo
aconsejo que tiene que ser en igualdad, pero esta persona es así, se siente así con tanto poder. Tierra, tengo aquí un as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, muy unida al mago. Viene con algo real, algo serio aquí, tanto con un compromiso, una boda, convivencia, pero esto es lo que quiero ofreceros. 8 de bastos, Sagitario. Mirad cuánta energía de esta persona que ya tengo, que es muy, muy apasionado, es directo, cuando quiere algo no se esconde en decirlo. Sabéis que estáis lidiando con alguien como un rey de pentáculos, con mucho mando. Noticias de él. Hay 8 bastos que están volando, mirad la energía creativa también que hay alrededor. Aprovechad vuestras capacidades. Un rey de copas, Escorpio, tiene su corazón, aunque esté callado, tiene sentimientos muy, muy profundos. El diablo, Escorpio, deseos inconfesables, muchas ganas. Si no habéis tenido contacto con él, quiere completarlo. Luna de miel, felicidad, sorpresa, invitación, compromiso inesperado. Tu gemelo sueña con vivir contigo y enseñarte lugares impresionantes. Tú eres su mujer y el centro de su mundo. Es una relación con una persona muy apasionada. Siento que tiene un signo de aire, tanto puede ser en signo solar, ascendente lunar, pero tiene fuego. Definitivamente esta persona tiene mucho fuego que le influye en su personalidad. Grandes habilidades sociales. Es que ya con el mago lo tengo clarísimo. Y esas de bastos, alguien muy, muy impulsivo que va a descubrir los secretos y lo que oculta. Las cartas se van a poner así, encima de la mesa. Y esto quiere. Mirad, pocas cartas y son clarísimas. Esto está hablando de vuestra situación. Contacto físico de nuevo. Ya os he dicho que aquí están en una playa. ¿Os gustaría ver esto? Entonces imaginadlo. Si está en vuestra mente, un día sucederá. Yo os lo digo porque a mí me ha pasado. Y lo veo también en otras personas que conozco. Literalmente, pensad si os gustaría estar en una playa, en una ciudad determinada, en un restaurante, cafetería, que estáis con él, cómo estáis vestidos. Soñadlo. Pasará. Y quiero que esta relación, sobre todo, sea en igualdad. Siento que vosotras sois la parte más femenina, intuitiva de Piscis, cariñosas, no simplemente atractivas, sino que dais mucho amor, él se siente muy cómodo con vuestra compañía. Y él es la parte completamente masculina. Abierto, sociable, muy extrovertido, divertido. Cae muy bien a la gente. Es un líder esta persona. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más tiene que deciros, Piscis. Esta. Perdón, la primera carta. Alguien que ha podido estar incluso en su vida con otras mujeres, hombres que ha tonteado y no han significado nada para él. ¿Qué mensajes? Ni tiempo me ha dado. Tiempo divino, el juicio final. Tengo aquí el mundo, el arcano número 21. Y voy a sacar una carta más para vosotros, Piscis. Esta persona está muy arrepentida. Sufre en silencio. Tiene culpa. Y como es alguien exigente consigo mismo, esto tiene que aclararlo. Y estas dos que han saltado. Dudas. Todavía tengo posibilidades contigo. Me muero por confesarte, mi amor. Va a salir de esa negación. Yin y Yang, tú eres mi balance, mi fuerza desmedida, os lo he dicho. Es alguien fuerte, masculino. Soy como un guerrero desnudo frente a ti, a pesar de dar una imagen al mundo de que es alguien con mucho poder y que gusta y que cuidará su cuerpo físicamente, que también veo que es una persona culta, brillante, intelectualmente. Cuando está con vosotras, cae esa máscara.
toda esa fortaleza que parece tener. Almas y llamas gemelas, su destino eres tú. Mira todo lo que puede esconder una persona. Amistad, incertidumbre. Voy a empezar por la primera. Perdón, siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Os conocisteis, puede que la relación fuese muy bien, hubo relaciones, estabais bien, felices, y pudo empezar a coquetear con otras personas o estar en un triángulo amoroso. No sabía por qué decantarse, no te valoró hasta que no te tuvo. Tiempo divino, el juicio final, Escorpio, Plutón. Supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y ten paz mientras tanto. Una carta que me revela una segunda oportunidad. Nos levantamos de nuevo reconociéndonos errores que hemos cometido, perdonando a otros y a nosotros mismos. Es hora de que lleguemos aquí a este arcano número 21, 20 y 21, los dos juntos de 110 cartas, para que veáis, Piscis. El mundo, la complexión. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Quienes de aquí estáis separados, puede haber viajes, no tiene por qué ser un país. En la Carta del Mundo nos habla de que todo el planeta es uno. Esta persona puede estar moviéndose de una región o dentro del mismo país para estar junto a ti, o incluso no lo conozcas. Esta carta es maravillosa. Capricornio, materializar. Ahora. Una relación. Amistad. Muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Te protege. Te está cuidando. Si tienes algún problema o te pasa algo, necesitas saberlo. Aún desde la distancia y con los sueños que habéis visto, que está en esa carta de la sacerdotisa, ¿lo habéis sentido? Podéis percibir, Piscis, que tenéis poderes psíquicos. Cómo él os toca, os acaricia el cabello, os habla telepáticamente, os está cuidando. Sé que bloqueaste mi número y perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. En algún momento hubo dolor y puede que tú le bloqueaste. O sea, dijiste, ya no quiero saber más de esta persona, me ha hecho daño, no confío en él, es mejor que me olvide de él. ¿Pasó? Y ahora voy a sacar el tarot. A modo de consejo, voy a pedir una carta para Piscis. Aquí hay mucho que solucionar. Lo podéis lograr. Ya sabéis lo positiva que soy. He estado en mi vida en muchas situaciones y mucho más difíciles que estas. Y se sale. Se puede reparar. Es necesario verse cara a cara, que lo tengáis enfrente y podáis decirle cómo os habéis sentido este tiempo. Y si queréis, como el juicio final, tiempo divino y el mundo, estar con él, hacia adelante. Piscis, ¿qué consejo me da? ¿Qué consejo me dan las cartas para Piscis? Y aquí es que han saltado 3 cartas disparadas y las voy a tomar. Esta persona sufre mucho. Mirad. Mira su sufrimiento con el 4 de copas. Aquí se llaman vials. Alguien que llora. Vuestra pérdida. Se siente de luto sin vosotras y vosotros. Aquí me está hablando de cáncer, sentimientos muy profundos. Hay mucho amor, hay copas que están todavía rebosando. Algo se perdió en este mar. Tristeza, tristeza, tristeza que no muestra a los demás. ¿Sabéis qué debe hacer? Abrir esta ventana, salir hacia el mar, tirarse como el loco. Así está. Llora mucho por vosotras. Tengo un 7 de copas y una reina de bastos.
Os he dicho que había pasión, tenía las de bastos y estas dos cartas juntas aquí me están hablando de que sois una mujer muy imponente para él, le encantáis. Tenéis también una parte de energía masculina. ¿Veis a esta chica que está haciendo aquí un ritual? Os lo he dicho antes, la reina de bastos tiene un gato, practica magia, brujería, tiene ese lado muy místico y es sexual. Ella es así. Le encantáis, tiene muchas fantasías con vosotras. ¿Lo veis? Y aquí tengo a un signo de agua. ¿Veis aquí cómo tiene una espada, una copa? Parece que un cactus. Aquí hay una luna también, como en la sacerdotisa. Quiero que seáis conscientes de que esta persona y tú tenéis que aclarar situaciones. ¿De acuerdo? Pues bien, alguien que os ve hermosísima y fantaseando. Ese es su gran secreto. No muestra en realidad lo que siente, ni incluso a los demás. Lo está guardando para sí mismo. Se siente completamente perdido. Hay muchas, muchas lágrimas. Incluso este mar podría estar lleno de sus lágrimas. Es una carta con mucha tristeza. Así está. Así está. ¿Por qué te dejé? Hay arrepentimiento aquí de una persona que se fue, que no valoró cuando tenía tanto amor de vosotras y ahora está sufriendo. Está sufriendo. Y voy a sacar unos mensajes con esta baraja. Tenía aquí a Cáncer, tengo aquí a Escorpio y tengo a la reina de bastos que es Aries. Voy a dejar esta baraja. Aries. Mucho fuego también. ¿Qué mensajes hay para Piscis en el amor esta semana y esta primavera? ¿Qué quiere decirle esta persona? ¿Qué quiere decirle esta persona? El 4 de copas en esta baraja me recuerda muy mucho el 5 de copas también. No siento que esta mujer esté apática. No, está muy desconsolado. Y todo lo que tiene a su alrededor esta persona, a pesar de que tenga éxito y dinero, relaciones sociales, se siente como en una mesa completamente vacía. No quiere nada de lo que hay alrededor. No quiere a vosotras. Ahora se ha dado cuenta de lo que perdió. Bien, pues ¿qué quiere deciros algo más esta persona? Sacad esa fuerza de la reina de bastos que tenéis también. A esa brujita, buena en el sentido de la palabra. Encendedle una vela a la luna y pedid un deseo. Sed creativas como el 7 de copas. Me habla de que muchas de vosotras estáis haciendo algo, puede ser que os guste algo más, alguna tarea manual, os guste escribir, hacer fotografías. Bien. Amistad. Dos almas juntas. ¿Qué carta me ha salido? Aquí puede haber una tercera persona, porque esta no es la consultante. Tenía un 2 de espadas, puede ser no una relación seria, sino una persona que esté entrometida, que sea un coqueteo, nada más. Como puede haber más personas a su alrededor, como os he dicho con este 4 de copas, pero como veis es alguien que tontea, que no es nada serio. Así se siente, estoy saturado, Escorpio, complicidad. Mirad cómo está esta persona. Con vosotros se siente, con vosotras así, dos corazones unidos, como si fueran unos angelitos. ¿Cómo estaría yo sin ti? ¿Pero qué haría yo sin ti? Todo lo de su alrededor es un vacío. Porque no simplemente tenemos que tener un trabajo, amistades y familia, también tenemos que tener equilibrio en el amor. No puede más. En su vida se siente así como os he dicho, muy desgastado, incluso a veces con tedio.
tengo aquí el signo de Escorpio, un signo de agua que me está hablando también, como ya sabéis, de una gran energía sexual. Es una persona muy, muy apasionada, creativo. Puede tenerlo también un signo de aire y fuego. Yo me decantaría más tomada Escorpio como este signo, que lo veis aquí, un signo de la pasión, con un encuentro que va a ser enorme. Complicidad. ¿Ves? Es como empezar una frase y él la termina. Aquí vuestras manos están juntas cuando alguien está cogiéndote de la mano, y lo habéis hecho, ¿no? Con esta persona o con una pareja, sabéis que él quiere protegerte y cuidarte. Te está ofreciendo su amor sincero. Unas manos entrelazadas, incluso con un anillo puesto, y aquí lleno de corazoncitos. Alguien que se comunica contigo. Mirad cómo se siente esta persona. Pues bien, amigos Piscis, hasta aquí he llegado con esta lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificadas. Quiero que utilicéis estos poderes psíquicos que tenéis, que seáis ambiciosas, que si os gusta hacer algo creativo, que sigáis por ese camino. Ya os he dicho que siento que puede ser un trabajo espiritual o artístico. Que pintéis, escribáis, hagáis fotos. Hay algo que hacéis muy bien, tenéis muchos dones, esa persona lo sabe, por eso te admira. Y también porque existís y porque sois así, seres humanos. Eso ya tiene todo el valor del mundo. ¿De acuerdo, Piscis? Pues muchas gracias de corazón por estar aquí. Os quiero mucho. Os deseo una unión. Muchísimas bendiciones y nos veremos en la próxima lectura. Gracias por todos vuestros comentarios y apoyarme tanto. Hasta la próxima, Piscis.